Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Iniciamos con la clase de geografía. Ya estamos en la última clase de nuestra materia. Acuérdate que tienes que entregar tu proyecto final el día de hoy y 2 tareas de esta unidad. Entonces, dijimos que habíamos dividido la unidad 6 en 2. Esta es la segunda parte de la unidad 6. En esta segunda parte hablaremos de los recursos renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su utilización, debido a que vuelve a su estado original o se regenera a una tasa mayor a la tasa con la que los recursos son disminuidos mediante su utilización. Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a la biomasa. Algunos recursos renovables se clasifican como recursos perpetuos debido a que por más intensa que sea su utilización, no es posible su agotamiento. En los recursos renovables podemos encontrar las fuentes de energía, aquellos materiales o fenómenos de la naturaleza capaces de suministrar energía en cualquiera de sus formas. También se llaman recursos energéticos. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Algunos de los recursos renovables son el bosque, el agua, el viento, los peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y productos de agricultura. Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o realizados a una escala tal que puedan sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Se denomina reservas a las contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico depende de su escasez y demanda, y es más de tema económico que de otra cosa. Su utilidad como recurso depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético de su localización y explotación. A continuación hablaremos de los recursos minerales, edáficos e hídricos. En cuanto a los recursos minerales, se lleva explotando desde la edad de los metales hasta ahora. Esto nos ha proporcionado desde antaño las materias primas necesarias hasta llegar a la actualidad. El cobre, el hierro, aluminio, oro, plata, rara vez se encuentran en la naturaleza de forma pura y siempre están unidos con otros elementos como el oxígeno, azufre o carbono. De esta manera se forman los minerales. El origen de los minerales es muy variado. La gran mayoría de ellos tiene que ver con los fluidos que existen en los magmas que hay en la corteza terrestre. Ya habíamos hablado sobre estos temas, ¿se acuerdan? Creo que fue en la unidad 2 o 3, donde hablamos sobre el movimiento de las placas tectónicas y los volcanes y todo lo que ello implica. Estos fluidos transportan el hierro, oro y plata, y al llegar cerca de la superficie, los fluidos se enfrían y hacen precipitar los elementos en forma de minerales, y de ahí pues se obtiene un sinfín de cuestiones minerales, no solamente el oro, la plata y el hierro. Recursos edáficos. Una buena parte de los problemas que padece la humanidad obedece a la degradación y pérdida de los suelos. Cuando esto ocurre, el ser humano no puede cultivar o las producciones de las cosechas son exiguas, es decir, nulas o vanas. Lo mismo ocurre con las praderas y pastos. Del mismo modo, el hombre y la biosfera se contaminan pudriéndose o pudiendo llegar a degradarse en enfermedades y morir, ya que no tendríamos el recurso para tener un producto de calidad. Es necesario reiterar que las sociedades industriales han contaminado el suelo hasta el punto de que en muchos lugares los productos obtenidos no son aptos para el consumo humano. De afectar gravemente a la salud pública, esto en lugar de beneficiar, daña más al ecosistema. Debemos tener en cuenta que el suelo no es un recurso renovable.
a escala humana. Se requerirían cientos o millones de años para poder regenerar algo así. Entonces, esto es un producto no renovable. En cuanto a los recursos hídricos, la distribución es muy variada, existiendo áreas con exceso de agua, como por ejemplo la región de Darién entre Colombia y Panamá, y áreas extremadamente deficientes como el desierto de Atacama en el norte de Chile. Y esto solamente por mencionar algunas de América del Sur. La correcta gestión de los recursos hídricos ha dado pie a un sinnúmero de investigaciones en las más diversas áreas, como la física, la química, la hidrología, la hidráulica, la ingeniería, la ecología, la administración, la investigación y el derecho. Desarrollo sustentable. En el año de 1987 se publica un libro llamado Nuestro futuro común, que fue muy importante en la historia del movimiento ambientalista. El informe Brundtland, como también se le conoce, analizó la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente, por un lado, y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la vulnerabilidad. Y viendo esto, se hizo una pregunta muy importante. ¿Cómo podría este estilo de desarrollo servir en el siglo próximo? Si el mundo estará poblado por el doble de personas, todas dependiendo del mismo ambiente, lógicamente esta respuesta siempre ha sido no se puede. Fue así que señaló que no se podía seguir con el crecimiento económico tradicional y que había que buscar un nuevo estilo de desarrollo al que llamaron sustentable. Debido a ser más justo y equitativo y permita a la humanidad satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Es bien sabido que hoy en día tratamos de cuidar la ecología a más no poder. Esto deberíamos de haberlo hecho siempre, pero tuvimos una época en la cual éramos tan consumistas sin pensar en las consecuencias que le estábamos creando a nuestro planeta que pensamos que realmente nunca se nos iba a acabar, ¿sí? Teníamos un hoyo enorme en la capa de ozono, una contaminación de aguas, de ríos, de mares, que sobrepasaba a la cantidad de la población. ¿Por qué creen que no tenemos agua? No es porque el gobierno no la tenga, es porque nos la estamos acabando, la hemos contaminado tanto con nuestros desechos que cada vez es menor la cantidad de agua que nos toca por día a cada humano. Entonces, si se fijan, hablando de la cuestión pandemia, ¿no? Vino a beneficiar al mundo ya que dejamos de contaminarlo de manera exponencial por un determinado tiempo, tanto que hemos visto miles de especies salir. Se han renovado, han ocupado espacios, han hecho y realizado expediciones a nuestro mundo, por así decirlo. Simplemente han regresado a su normalidad que el ser humano arranca de otras especies con la sobrepoblación. Hablemos ahora de las áreas naturales protegidas. Las áreas protegidas son áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco legal e institucional, definido para garantizar la conservación de sus particulares y riquezas medioambientales y culturales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define a las áreas protegidas como una superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados, manejada a través de medios legales o de otros medios efectivos. No sé si ustedes alguna vez hayan visto que aquí en La Pesca, Tamaulipas, hay un lugar que es una área natural protegida para el desove y llegada de la tortuga lora. Ese es un lugar que se podría denominar como una área natural protegida porque es un lugar que la especie de tortuga lora, que es una especie que no llega a todas las partes del mundo, ¿sí? Que hace un viaje súper largo para venir a dejar sus huevecillos
que crezcan y que salgan, porque no sé si ustedes sepan, pero las tortugas no, o sea, la mamá tortuga no espera que sus tortugas salgan y llevarlas hasta el mar. No, ellas vienen, dejan sus huevos y luego estas personas, biólogos y especialistas, se encargan de hacer que lleguen al mar de la manera más factible para que esta especie siga viviendo y siga regresando, porque es parte del ecosistema, es parte importante del desarrollo del mundo. Las funciones de las áreas naturales protegidas son la conservación de la biodiversidad, la conservación de los procesos naturales, la conservación del suelo, de cuencas hídricas, de pautas culturales, de sitios para el desarrollo turístico, de sitios para la educación ambiental, provisión de elementos y procesos para el desarrollo de investigaciones científicas, categorías de manejo y características de las áreas naturales protegidas en México. En México tenemos un sinfín de áreas naturales protegidas, les decía, que son utilizadas para el estudio no solo de la geografía, de la geología, de la biología, de criaturas y de animales endémicos y también de animales que vienen a sobrepoblar o poblar de nuevo nuestro ecosistema, ya que tenemos un sinfín de áreas, de climas y somos muy vastos en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, somos una zona de mucha área protegida con respecto a lo que es la naturaleza, porque tenemos un desarrollo bastante bueno debido a nuestros climas. Algunas de las fuentes de energía de hoy en día son, por ejemplo, el viento. Aunque el ser humano lleva mucho tiempo valiéndose de la fuerza del viento para impulsar veleros, accionar molinos y bombear agua, en los últimos años se ha visto un interés renovado por la energía eólica. De esta energía limpia y renovable generada por turbinas de viento de alta tecnología. No sé si hayan visto algunas, están en el Parque Bicentenario. No sé si sirven realmente porque creo que es un proyecto que se quedó a medias. Pero bueno, hay que tomar en cuenta estas cosas también. Dice, en dinamicar, por ejemplo, el 20% de la electricidad proveniente de la energía eólica, Alemania, España y la India están aumentando rápidamente su producción. Estados Unidos cuenta con 13,000 generadores de turbinas y según algunos analistas, si se explotaran todos los lugares propicios, podría llegar a satisfacer de este elemento el 20% de sus necesidades de energía eléctrica. Es decir, nosotros tenemos un ambiente propicio para esto, pero no sé, les repito, si realmente estas turbinas están funcionando o se llevan a cabo como deberían de ser. Sol. La luz del sol puede convertirse en electricidad mediante las células fotovoltaicas, dispositivos que se activan con los rayos del sol. Por todo el mundo se generan de esta manera casi 500 millones de vatios de electricidad. Aunque el mercado de celdas solares crece un 30% al año, estas todavía son relativamente ineficaces y además la energía que producen es muy costosa en comparación con la convencional. No sé si alguna vez hayan ido a la biosfera del cielo, ahorita no sé, hace menos de 5 años. Todo lo que es el lugar donde va subiendo hacia el cielo, ese pueblito tiene celdas solares, porque ellos no tienen luz eléctrica, pero la obtienen por medio de las celdas solares. Si perforáramos la corteza terrestre en dirección al centro del planeta, que está a 4000 grados, la temperatura aumentaría 30 grados por cada kilómetro de descendido. A quienes viven cerca de fuentes termales o de la fisura de algún volcán, les resulta más fácil aprovechar el calor de la Tierra. El agua caliente y el vapor de los puntos calientes de la corteza se utilizan en 58 países para climatizar viviendas o generar electricidad. Islandia, por ejemplo, obtiene la mitad de su energía
de la central geotérmica, es decir, de este tipo de lugares. Hay naciones como Australia que están estudiando cómo aprovechar la energía atrapada en grandes zonas de roca caliente y seca situadas en unos kilómetros bajo la superficie. Australia Geographic informa, algunos investigadores aseguran que si se bombeara agua hasta las rocas que retienen el calor y se utilizara el agua caliente ascendente para mover turbinas, podríamos generar electricidad durante décadas o incluso siglos. En cuanto al recurso del agua, la energía hidroeléctrica ya representa más del 6% de la producción eléctrica mundial, según el informe internacional Energy Outlook en el 2003. En los próximos 20 años, el aumento en la explotación de fuentes de energía renovable se deberá mayormente a las enormes centrales hidroeléctricas que se construyen en los países en desarrollo, sobre todo en Asia. No obstante, la revista Bioscience advierte, los embalses suelen inundar las fértiles llanuras aluviales y alteran la vida de las plantas, animales y microorganismos del ecosistema. Cuando hablamos del hidrógeno, nos referimos a que es un gas combustible incoloro e inoloro, que es un elemento más abundante del universo. Forma parte integral del tejido animal y vegetal. Está presente en los combustibles fósiles y es uno de los componentes que forma el agua. Además, su combustibilidad es más limpia y efectiva que la de combustibles fósiles. La revista Science News Online afirma que el agua puede separarse en hidrógeno y oxígeno cuando se le aplica electricidad. Aunque así podría obtenerse enormes cantidades de hidrógeno, dicha publicación comenta también que ese proceso es, en principio, bastante caro. Hoy día se producen en el mundo 45 millones de toneladas de hidrógeno, mayormente para fertilizantes y productos de limpieza. Pero en el proceso de extracción del hidrógeno, en el que se emplean combustibles fósiles, se libera un gas tóxico, el monóxido de carbono, y otro de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Con todo, muchas personas consideran que el hidrógeno es la alternativa más prometedora para los combustibles en un futuro. Yo no considero que sea tan buena idea, ya que el efecto de los gases de invernadero y del monóxido de carbono, más que nada, lo que hacen es envenenar al medio ambiente, es decir, al aire. Pilas de combustible. Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible, es un dispositivo que produce electricidad mezclando hidrógeno con oxígeno en una reacción química controlada sin combustible alguno. Cuando se usa el hidrógeno puro en lugar de un combustible fósil rico en hidrógeno, el único residuo de la reacción es el agua. Sir William Grove, juez y físico británico, construyó en 1839 la primera pila. Entonces era caro fabricar una cosa de este tipo. Por lo tanto, quedó en el olvido. Así, a mediados del siglo XX, fue retomada cuando comenzó a utilizarse para dar energía a las naves espaciales estadounidenses. Aquí podemos ver varios ejemplos con el tren bala y algunos coches que utilizan este tipo de pilas. Con esta nueva fuente de energía se pretende sustituir los motores de combustible interno de los automóviles. Genera electricidad para edificios comerciales y residenciales y hacer funcionar pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras. Los beneficios ambientales de adaptar fuentes de energía limpia son obvios, sin embargo, es probable que el costo implique en producción este tipo de energía en gran cantidad. El informe señala que el aumento de la demanda de energía se producirá en mayor medida en los combustibles fósiles, pues se espera que los precios de tales combustibles se mantengan más a la baja que a la alta y podamos
todos usar este tipo de energéticos. Ahora sí, vamos a ver la tarea. Son 2. Tarea número 1 dice, investiga, enlista los recursos naturales que se presentan en Tamaulipas. Tú vas a investigar cuáles son estos recursos naturales y me vas a hacer una lista. La número 2 dice, ubica las áreas naturales protegidas en el estado de Tamaulipas. Así como lo hiciste con México, vas a buscar cuáles son las áreas naturales protegidas en Tamaulipas y me vas a hacer un mapa tan bonito como el que me hiciste ayer, ¿ok? Esto es todo por la clase y por la materia. Ahora solamente voy a esperar tus tareas y tu trabajo final para después poderte mandar tu calificación. Me gustó mucho trabajar contigo, realmente le echaste muchas ganas y espero que saques una excelente calificación. Nos vemos. Bye.